Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Por favor, si me están escuchando, escríbame algo por el chat, por favor, para ver, así saber si me están escuchando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Hay alguien? Escríbanme a través del chat si es que están allí. Ah, ya, alguien me contestó. Ya, ya. Muy bien. Gracias. Si no, no. Ya, muchas gracias, Josué. Bien, hoy día vamos a trabajar algunos, déjame buscar mi ah, vamos entonces a compartir, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar vamos a ver algunas características de algunos libros de la Biblia, que lo que se nos pide, sobre todo del Antiguo Testamento, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, algunos profetas, nos piden que hablemos, que demos las características, que veamos quién es el autor, su, o el mensaje principal de cada libro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y luego haremos unas preguntas, ¿no? Como la semana pasada estuvimos trabajando, viendo algunas preguntas que pueden ser del examen, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa antes de iniciar nuestra sesión de hoy día. ¿Ninguna? Bien, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla y para ir viendo sobre los libros. Entre los principales libros, las características de los libros que vamos a ver en el Antiguo Testamento definitivamente tiene que ver mucho el Génesis, ¿no? El Génesis, ¿por qué? Porque es el primer libro, un ratito, por favor. Entonces, vamos a ver cuál es el primer libro, perdón, el Génesis es el primer libro y uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Porque va a narrar la creación, va a narrar ¿cómo se llama? La caída del hombre, ¿no? Entonces, la gran promesa que hace Dios al hombre, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poquito, entonces voy a compartir pantalla para comenzar ya con nuestra clase. ¿Dónde estás? Acá estás. A ver, ¿me están viendo? ¿Me están viendo mi pantalla? Bien, ahí tenemos las características de algunos libros de la Biblia.
Vamos a ver primero el Génesis, el contexto histórico del Génesis. 10 soles más. 10 soles tú, me parece, porque no tengo. Vamos entonces leyendo. Dice, el contexto histórico es difícil señalar con precisión el momento histórico para el cual este libro fue escrito. O sea, no podemos decir aquí, en este año, se escribió el libro. Israel primero oyó el Génesis. Recuerden que la fe se transmitía de generación en generación. Entonces, esto se escuchaba, ¿no? Primero se oyó el Génesis, en algún momento previo, antes de cruzar el río Jordán, ¿no? Ya saben que el río Jordán lo cruzan los hebreos antes de llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? La palabra de Génesis puede significar historia, lista, genealogía, generación u origen, ¿ya? Eso puede significar Génesis. De modo que tanto en hebreo como en griego, el título Génesis describe aproximadamente su contenido, ya que ante todo es un libro de comienzos. Aquí se va a dar el comienzo de todo, ¿no? En este libro, el comienzo. La importancia. Vamos a ver acá la importancia de este libro. La importancia teológica del Génesis es enorme, como ya les había dicho, ¿no? En este libro se aclaran cuestiones eh, fundamentales, como es el origen del mundo, ¿no? Cuestiones fundamentales como es el origen del mundo, el pecado original del hombre, ¿no? La creación del hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Se me ocurre una pregunta. ¿Por qué decimos que los hombres somos imagen y semejanza de Dios? A ver, queridos colegas, ¿por qué somos imagen y semejanza de Dios? Si me escriben al chat. ¿Mm? Ujú. A ver, otra persona, a ver, que me diga por qué somos imagen y semejanza de Dios. Maruja, no puedo ver aquí. A ver, nadie me escribe por qué somos imagen y semejanza de Dios. A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Recuerden que somos creados imagen y semejanza de Dios porque nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Nos hizo a su imagen y semejanza. Continuamos. Entonces, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, somos creación de Dios. Recordamos que no solamente somos una creación de Dios, porque el gato, el perrito, el arbolito, también es creación de Dios, ¿no? Sino somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Imagen y semejanza de Dios. Por eso es que, por eso es que somos la mejor creación, ¿no? Por eso es que somos la mejor creación. Somos imagen de Dios. Aquí está, del mundo el pecado original, la imagen de Dios, la progresiva depravación del género humano. Mira cómo el género humano se ha ido depravando, ¿no? Se ha ido depravando. Mira hasta la actualidad a lo que hemos llegado. La progresiva depravación del género humano y la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer. Describe no solamente la necesidad de la salvación de la humanidad, sino también, mira, aquí nos habla la importancia del Génesis, nos va a hablar sobre todo aquí. A ver, describe, no puedo hacer esto, la necesidad de la salvación de la humanidad, ¿ya?
necesitamos salvarnos, sino también su realización de los comienzos. Funde la historia general de la humanidad con la de los patriarcas. Bendita en ti todas las familias. El apóstol San Pablo más tarde habría de explicar que estas promesas fueron dadas antes de la ley. La historia de Abraham subraya especialmente la fe en la promesa, la de Jacob y Esaú, la elección divina, la de José, la providencia divina. ¿Sí? Vamos a hacer una descripción general del libro del Génesis, ¿ya? El libro del Génesis va a constar de 50 capítulos. A ver, si tú te das cuenta en tu Biblia, el libro del Génesis tiene 50 capítulos que nos ofrece una descripción general rápida de la historia de la nación de Israel, ¿no? Ahí, de esa manera, nos va describiendo, nos da un panorama general, ¿no? Nos da un panorama general de la historia de la nación de Israel. Los primeros 11 capítulos tratan del mundo en términos generales. Recordamos que ahí tenemos la creación del hombre, que es tenemos dos relatos, ¿no? La yavista y la sacerdotal, ¿no? Entonces, la yavista y la sacerdotal. Tenemos dos narraciones como Dios crea al hombre. Dos narraciones. No digo dos creaciones, digo dos narraciones. Porque recuerda la narración, la primera, que es la narración yavista, ¿no? En que Yahvé crea al hombre a su imagen y semejanza de barro, ¿no? Entonces, y que saca de la costilla, de su costilla saca Eva. Y luego tenemos la narración sacerdotal, que es, ¿cómo se llama? En el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, por eso decimos que los primeros 11 capítulos tratan del mundo en términos generales y nos dan una explicación extremadamente concisa, clara, del estado de la humanidad, mientras se fue dispersando en varias naciones, divididas y afectadas por el pecado. Los 39 capítulos restantes se centran en la historia de la nación de Israel, hasta su asentamiento en la tierra de Egipto, lo cual ocurrió justo antes de los eventos que nos presentan el libro del Éxodo. ¿Quién es el autor del libro del Génesis? Vamos a ver que tradicionalmente se ha reconocido que Moisés es el autor del libro del Génesis. Recuerda que el Génesis es el primer libro y está considerado allí entre el Pentateuco, ¿no? El Génesis forma parte de la ley de Moisés. Moisés escribió el Génesis para el pueblo judío, ¿no? ¿Para quién escribe Moisés? Para el pueblo judío, ¿no? Para el pueblo judío durante su viaje de 40 años en el desierto en la península del Sinaí, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, Moisés, ¿no? Escribe para el pueblo el libro del Génesis. Más o menos estamos hablando entre 1440 y 1400 años antes de Cristo. ¿Ya? Los temas del Génesis. Esto, a ver. Vamos a ver los temas principales del Génesis. A ver, pasó. Principios. La explicación. Génesis explica cómo comenzaron muchas realidades importantes. El universo, la tierra, la gente, el pecado,
Dios y el plan de salvación. Ese es uno de los principios de del Génesis. ¿Qué importancia tiene? Nos enseña que la tierra fue creada sin defectos ni problemas. Para Dios, la humanidad tiene mucho valor. Dios valora mucho al hombre. Dios crea y sustenta la vida. Siempre decimos que Dios es el autor de la vida. Entonces, Dios valora a la humanidad. La desobediencia. Ese es el segundo tema principal del libro del Génesis. Aquí vamos a explicarlo un poquito. La gente siempre está enfrentando grandes decisiones. La desobediencia surge cuando la gente decide no seguir el plan de Dios. Recuerda que tenemos libre albedrío. Y si no queremos nosotros seguir a Dios, eso depende de cada uno de nosotros. Yo si quiero sigo a Dios. Si no quiero no sigo a Dios. Dios no me obliga. Dios no forza mi libertad. No coacciona mi libertad. Si quiero, sigo a Dios. Si quiero, no quiero seguir a Dios, no lo sigo. Entonces, ¿qué importancia tiene? Explica por qué los hombres son malos. Optaron por hacer lo malo, aún los hombres héroes de la Biblia le fallaron a Dios y lo desobedecieron. Recuerden que hubieron hombres buenos, pero desobedecieron a Dios. En el caso de David, en el caso de Sansón, ¿no? Hubieron varios hombres buenos, pero que desobedecen la voluntad de Dios. El mismo Salomón, que ya después hablaremos seguramente de él. El pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado destruye la vida de las personas. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta, que el pecado va a destruir la vida del hombre. Y ocurre cuando desobedecemos a Dios. Acá, yo desobedezco, por lo tanto, cometo un pecado. ¿Qué importancia tiene? Vivir como Dios quiere hace que la vida sea productiva y plena. Si nosotros vivimos como Dios quiere, como Dios manda, nuestra vida será productiva y plena. Pero cuando nosotros desobedecemos, lo de acá, es decir, cometemos pecado, entonces la vida se nos vuelve de cuadritos, como por ahí dijeron, ¿no? Entonces, seguimos. Hasta ahí hemos visto lo que es el Génesis, el contexto histórico, su importancia, su descripción general, su autor, el año en que fue escrito, más o menos, en qué momento fue escrito, para quién fue escrito. Recuerda que fue para los judíos, ¿no? Durante el destierro, perdón, durante el camino hacia la tierra prometida, los 40 años, ¿no? Ahí tenemos los temas principales, que es el principio, la desobediencia y el pecado. Hasta allí tenemos el libro del Génesis. Hoy vamos a hablar, como te vuelvo a repetir, de algunos libros de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, sobre todo del Antiguo Testamento, ¿ya? Hoy no creo que avancemos a los del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el segundo libro de la Biblia. Recuerda que el Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo significa salida o partida. ¿Ya? Salida o partida. Este libro nos relata la salida de Israel de Egipto. El pueblo hebreo, Israel o hebreo, como quieras llamarle, sale de Egipto. ¿Y cómo se prepara para recibir la tierra prometida? El libro del Éxodo nos va a narrar todo eso. El mayor acontecimiento del Éxodo es la liberación del pueblo de Dios
y Dios le da una tierra, una ley, pero dentro de una alianza. Mira, el libro del Éxodo va a hablar de la Pascua, la primera Pascua, ¿no? Va a hablar aquí el primer, ¿cómo se llama? La primera figura, bueno, una de las figuras, no la primera, porque la primera va a ser Isaac. Una de las figuras de Jesús, ¿no? Una sombra de Jesús, que va a ser Moisés. Entonces, aquí en el libro del Éxodo nos va a narrar todo esto. Y vamos a ver que el libro del Éxodo es el libro del Antiguo Testamento que más milagros cuenta, ¿ya? Así como en el Evangelio, por ejemplo, si nosotros hablamos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cuál es el evangelista que más milagros cuenta? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, acuérdense, ¿qué evangelista cuenta más milagros? A ver, profesores, ¿quién me dice? Si están allí, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio que más milagros cuenta? Así están, sí están, sí están. ¿Qué evangelista cuenta más milagros? A ver, profesores de religión. Eso lo tenemos que tener bien clarito porque recuerdo que uno fue una pregunta de examen de hace tiempo, ¿no? Que podría venir por ahí. Uno de el evangelio que más milagros cuenta, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? Recuerden que uno de los evangelios que más milagros cuenta es el evangelio más corto. Mateo no, va a ser Marcos, el evangelio más corto, pero sin embargo el evangelio que más milagros cuenta. Recuerden eso, ¿ah? Recuerden eso, maestros. Marcos, claro, Marcos es el evangelio más corto de entre los 4 y dentro de bueno, los 3 teológicos, ¿no? Perdón, 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, Juan es el teológico, Marcos es el evangelio más corto, pero que más milagros cuenta, ¿sí? Recuerden eso. Bueno, entonces, acá, regresamos acá. El mayor acontecimiento del Éxodo es la liberación del pueblo de Dios. Ese es el principal acontecimiento del Éxodo. El pueblo de Israel es liberado. El pueblo de Dios sale de Egipto, sale de la esclavitud. Y Dios le da una tierra, una ley, pero dentro de una ley, alianza. ¿Sí? La alianza, ese pacto que va a tener Dios con su pueblo. ¿Quién es el autor del Éxodo? Se dice que se ha reconocido que es Moisés, quien escribió también para el pueblo judío durante su viaje a tierra prometida. ¿Ya? Si el Génesis se escribió cuando estuvieron en el desierto, acá ya el Éxodo ya no va a ser cuando están en el desierto, sino están camino a tierra prometida. ¿Ya? El sentido religioso del libro del Éxodo nos demuestra y confirma al pueblo de Israel como pueblo escogido de Yahvé. Aquí confirma si anteriormente ya se decía que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo, acá reafirma, se reafirma
que el pueblo de Dios es el pueblo hebreo, cuando le da los mandamientos. Y aquí dice algo bien clarito, ¿no? Aquí lo que les decía anteriormente. Es el libro del Antiguo Testamento que más milagros relata. ¿Qué milagros? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué milagros relata? El maná. ¿Qué más relata? ¿Qué otro milagro relata? A ver, aquí relata bastantes milagros, ¿sí? En el libro del Éxodo. ¿Cómo está dividido el libro del Éxodo? El libro del Éxodo se está dividido en tres partes: redención, pacto y presencia. ¿Ya? El libro del Éxodo se divide en tres partes generales. La redención, eso es el Éxodo propio, cuando Yahvé redime a su pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿no? La redención. El pacto, cuando Yahvé hace un pacto con su pueblo en el monte Sinaí, cuando entrega los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, allí hace un pacto, una alianza. Dios se une al pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿no? Y la presencia, ¿no? La presencia, eso se refiere a cuando Dios le da instrucciones a Moisés sobre cómo debe ser construido el tabernáculo, para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Esta última parte es la más larga, ¿ya? Esta última parte es la más grande, es la más larga. Los grandes temas de este libro, el análisis de la estructura aporta grandes temas que el autor quiere poner a la consideración de los lectores. Y aquí tenemos 6 temas, ¿no? La opresión a la libertad. Es uno de los temas importantes que tiene el libro del Éxodo. Salir de la opresión, salir de la esclavitud a la libertad. Y aquí no hay una correcta comprensión del ser de Dios sin lucha por la libertad, de las condiciones opresoras para la justicia y la solidaridad. Dios, recuerda, es un Dios justo, ¿no? Que no le gusta la injusticia, que Dios quiere al hombre verlo libre. ¿Libre de qué? De opresiones, que pueden ser también eh, espirituales, porque a veces nosotros nos dejamos apabullar y no somos libres porque tenemos cadenas espirituales, ¿no? Cadenas espirituales. Vivimos oprimidos por algún vicio. Otro tema es el proceso de la formación de la conciencia del profeta. Aquí, la conciencia que debe tener las personas. El otro es el esquema base de la historia de la salvación. Palabra y acción significa en el espacio y el tiempo, que perpetuados por la memoria cultural debe ser, ¿no? Se convierte en puntos de referencia para la lectura creyente de la realidad y permiten la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Nosotros estamos llamados también a construir el reino de Dios donde estamos ahora. El otro tema será la alianza entre Dios y su pueblo. Origen y fundamento de la realización del proyecto salvador, liberador de Dios. Este es el origen. A ver, la alianza entre Dios y su pueblo. Origen y fundamento de la realización del proyecto. ¿Por qué Dios se encarna? ¿Por qué Dios hace todo lo que hace?
por realizar el proyecto salvador y liberador de Dios. Salva y libera, ¿sí? Tendremos también el proceso de creación de la conciencia libre. Esto es muy importante, tener una conciencia libre. La crisis y su solución desde el futuro de Dios. La solidaridad y la justicia. Condiciones de posibilidad para la construcción de un futuro feliz. ¿Sí? Aquí entonces estamos viendo algunos de los temas importantes del libro del Éxodo, los grandes temas, ¿ya? La opresión a la libertad, el proceso de formación de la conciencia del profeta, el esquema base de la historia de la salvación, la alianza entre Dios y su pueblo, el proceso de creación de la conciencia libre y por último, la meta del proceso liberador. ¿Ya? La tierra prometida. El ya y el todavía no, que dinamiza la historia y convierte la historia de la salvación. Convierte la historia de la salvación. Entonces, hasta allí, maestros, tenemos dos libros que hemos estudiado. Hemos visto rápidamente una visión general del Génesis y del Éxodo, ¿ya? Dos libros, que es en el orden. Luego, el tercer libro, Génesis, Éxodo. ¿Qué otro libro sigue? ¿Cuál es el otro libro que sigue en el orden de la Biblia? Génesis, Éxodo, que está compuesto el Pentateuco. ¿Cuál es el otro? El Levítico, claro, el Levítico. Aquí tenemos, entonces, lo que se pide para estudiar para el concurso de nombramiento, nos están pidiendo estos libros, ¿no? Sobre el Génesis, sobre el Éxodo y sobre el Levítico. A ver. El Levítico es considerado el texto literario, un contexto literario del Pentateuco. Se abre como una nueva situación. Yahvé, Dios, habita en medio de su pueblo. Mira, Dios en el Levítico ya habla lo de acá. Mira, acá veíamos, por acá en el Éxodo, la presencia, ¿no? En el Éxodo hablábamos de la presencia de Dios a través del tabernáculo. Dios indica cómo iba a ser, donde iban a guardar las tablas de Moisés, ¿no? Las tablas de la ley, ¿no? El arca de la alianza. Entonces, acá en el Levítico, vamos a ver, Dios habita en medio de su pueblo, está en medio de su pueblo, camina con él. Su gloria se ha establecido en la tienda del encuentro, como se afirma en la conclusión del Éxodo. Esta presencia de Yahvé en medio de su pueblo requiere una reorganización de toda la vida de la comunidad de los israelitas, en función de la fundamental exigencia de pureza y de santidad. Ese es el objetivo primario del libro de Levítico. Mira, acá, el libro de Levítico, mira esto. La función fundamental es la exigencia de la pureza y santidad. El libro de Levítico nos dice que es fundamental la exigencia, la pureza y la santidad nuestra, del ser humano. Este es el objetivo primario del libro de Levítico. Para entender el libro de Levítico se necesita recordar su contexto. Israel ha salido, apenas ha salido de Egipto y se encuentra allí en el monte Sinaí. El pueblo vive en el desierto y no ha entrado todavía en la tierra prometida. O sea, el Levítico todavía, el pueblo de Israel
Todavía no ha entrado a la tierra prometida. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del pueblo de Israel? El solo fundamento de la existencia de Israel. En ese momento es la experiencia del éxodo. Yahvé ha hecho salir a Israel de Egipto, es decir, ha liberado a Israel de la esclavitud. Israel es entonces el pueblo, ya es un pueblo libre, ya salió de Egipto. Ahora vamos a encontrar que Israel es un pueblo libre, ¿no? Es un pueblo libre. Pero es un pueblo libre, sí, es cierto, es un pueblo libre, pero todavía no posee territorio. Todavía no tiene la tierra prometida, ¿ya? Este libro de Levítico es la experiencia del Éxodo, recibe una nueva interpretación. Cuando Yahvé sacó a Israel de Egipto, separó de las demás naciones. Mira, lo separó. Recuerda que el pueblo hebreo va a ser el único pueblo monoteísta, ¿sí? El único pueblo monoteísta, a diferencia de los demás pueblos que eran politeístas. Y Yahvé, Dios, lo santificó, lo ha santificado. Ese pueblo está llamado a la santidad. Ese fundamento teológico de la existencia de Israel tiene consecuencias sobre el estatuto jurídico. ¿Ya? A ver, parece que me están hablando. El libro de Levítico fue escrito entre 1440 y 1400 años antes de Cristo. Más o menos a la par de qué otro libro? ¿De qué otro libro? A ver, ¿de qué otro libro? Vamos arriba, ya lo hemos leído. Mira, acá, a ver, el Éxodo, ¿no? Sino el Génesis. A ver, el Génesis, acá está. A ver, importancia, descripción general. Ya se me perdió ya. Mira, entre 1440 y 1400 fue escrito el libro del Génesis. También mira, entre esos años va a ser escrito el libro de Levítico. 1440 y 1400 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, más o menos esos dos libros van a ser escritos a la par. ¿Por qué? ¿Para qué se escribe? El propósito del libro del Levítico, los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años, ¿ya? En concepto, y el concepto de Dios había sido distorsionado. Pensaban en cómo era Dios, cómo sería Dios, y el politeísmo y el paganismo de los egipcios. Entonces, como que estaba entreverado un poco, ¿no? Allí había una mezcla. El propósito del Levítico es proveer la instrucción a las leyes. Te va a decir cómo tienes que ser la adoración a Dios, ¿ya? Te va a instruir, el Levítico va a instruir en las leyes de Dios para guiar al pueblo pecador, ¿no? El Levítico tiene ¿cómo se llama? Esa finalidad.
instruir al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios, ¿ya? Guiar al pueblo de Dios. El Levítico nos habla sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El pecado debe ser expiado a través de ofrenda de sacrificios adecuados. Otros temas cubiertos por el libro son las dietas, los alimentos puros e impuros. Recuerden que el pueblo judío tenía sus normas, ¿no? De alimentos puros e impuros. Los partos, las enfermedades, entre ellos la lepra, que son cuidadosamente regulados. Y ya en el capítulo 16 describe el día de la expiación, cuando se ofrecía el sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, moral y social. Mira lo que nos pide, ¿eh? Miren lo que nos pide este libro de Levítico. En contraste con los entonces acostumbradas prácticas de los paganos, de los países paganos, ¿no? Los demás, recuerden que el pueblo hebreo era el único, o pueblo israelita, era el único pueblo monoteísta. Los demás eran pueblos paganos, politeístas, ¿sí? Vamos avanzando hasta allí. Ya hemos visto tres libros, los tres primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo y el Levítico. Los tres primeros libros de la Biblia. Parte del Pentateuco, ¿no? Parte del Pentateuco. Ahí para el Pentateuco nos faltaría el número y el Deuteronomios, ¿no? Ahora nos hablan de Miqueas. Pregunta antes de hablar de Miqueas. Antes de hablar de Miqueas. ¿Quiénes son los profetas mayores? O nómbrame los profetas mayores. ¿Te acuerdas cuáles son los profetas mayores? A ver, maestros. Recuerden ustedes los nombres de los profetas mayores. ¿Sí se acuerdan, verdad? Nombres de los profetas mayores. ¿Se acuerdan de los profetas mayores? Recuerden que en la Biblia encontramos 16 profetas, 4 mayores y 12 menores. Claro, Lilia, Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos son los 4 profetas mayores. Hay que tener cuidado cuando en los alumnos nos dicen que son 5, ¿ah? Porque en unas páginas, eh, de internet aparecen como 5, el libro de Lamentaciones, ¿no? Lamentaciones. Entonces, tenemos que decirle que ese fue escrito por un profeta, pero los libros, los profetas mayores, va a ser Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, ¿no es cierto? Los 4 profetas mayores. Luego encontramos 12 profetas menores. Y entre los 12 profetas menores nos piden que estudiemos a Miqueas. Miqueas es un profeta menor, ¿no? Como Oseas, como Nahum, como Abacún, ¿no? Es un profeta menor. Pero vamos a ver por qué Miqueas nos piden que estudiemos a Miqueas. El libro de Miqueas es el 6º libro de los profetas menores. ¿Ya? El autor va a ser el mismo Miqueas. Miqueas
escribe su libro, Miqueas, tal como aparece en el libro. Autor Miqueas, ¿ya? ¿Para quién va a escribir Miqueas? ¿Para quién? ¿Cuál es su audiencia? ¿Para quién él va a escribir su libro? Miqueas va a escribir su libro para el pueblo judío. Recuerden que dentro del canon, como lo vimos en la semana pasada, creo, sí, hablábamos del canon, entonces, que va a ser escrito, el canon judío tiene que ser escrito por un judío, ¿no? Y el destinatario, aquí en los libros del Antiguo Testamento, siempre van a ser para el pueblo judío. En cambio, ya los evangelios, ya no, ya va a ser, va a escribir, van a escribir para, para los gentiles, ¿no? Y para toda la humanidad. Miqueas escribe para el pueblo judío. Y él va a escribir durante los reinados, ¿no? ¿Ya? Durante los reinados, ¿dónde estoy? Yo me perdí. A ver, acá estoy. Durante los reinados de tres reyes, Jotán, Asac y Ezequías. El pueblo de Israel le había ido bien. La prosperidad había florecido, ¿no? Bajo los reyes anteriores. Pero ahora Judá está decayendo. Recuerden que los principales reyes de Israel va a ser el primero, que va a ser ¿quién? El primer rey. A ver, recordemos quién es el primer rey de Israel. Primer rey de Israel. ¿Quién se acuerda? El primer rey de Israel. Primer rey de Israel. ¿Quién se acuerda? Nadie. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el primer rey de Israel? Saúl. Recuerden que Saúl va a ser el primer rey de Israel, ¿no? Saúl va a ser el primer rey de Israel. Luego le sucede en el trono David y posteriormente le sucede en el trono Salomón. Esos somos los tres reyes más importantes de, de Israel. Saúl, David, Salomón. Había sido el tiempo de la prosperidad. Hasta ahí, había prosperado bastante el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, se había agrandado, llegó a su máximo esplendor. Va a ir decayendo el pueblo de Israel. Y ahora Judea se había dividido el reino en dos, ¿recuerdan? Y Judea, ¿no? Había ya también decaído, estaban los reyes Jotán, Asaj, Ezequías, y la prosperidad que había florecido bajo los reyes anteriores de Judá estaba decayendo. Mientras que al mismo tiempo estaba aumentando la adoración a los ídolos. Se comenzó a creer en los ídolos, ¿no? Adoración a los ídolos. ¿Cuándo se comienza con la adoración a los ídolos? A ver, ¿con qué rey se comienza? A ver, maestros, ¿con qué rey permite la adoración a los ídolos? Recuerden ustedes que motivo por eso comienza a decaer el reino de Israel. ¿Con qué rey?
permite la adoración a los ídolos, que siempre había, pero ahora permitió que que dentro de Israel se adoraran ídolos. ¿Qué rey? Acuérdense, eso es parte de la historia sagrada. Recuerda que Salomón va a ser el rey que va a permitir la idolatría en Israel. Salomón, porque como tenía sus cantidad de esposas y concubinas, ellas querían adorar a su Dios, ¿no? Recuerden, Salomón es el que permite la idolatría. Desde las 6 de la tarde me dice para tomar noche. Hay que barbaridad. La segunda sección, primero, entonces, Dios sobre Samaria, perdón, Miqueas les advierte contra la adoración a los otros dioses, prediciendo, Miqueas, profeta, predice que Babilonia va a derrotar a Judá. ¿Ya? Babilonia va a derrotar a Judá como parte del juicio de Dios, o sea, el castigo de Dios. Babilonia va a derrotar a Judá. Este libro se va a escribir ya entre los años 735 al 700 antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente, no podemos dar una fecha fehaciente, pero dentro de más o menos ese tiempo se va a escribir el libro de Miqueas. Miqueas consta de 7 capítulos. Chiquito nomás ese libro. Y se puede organizar en 3 secciones principales. La primera sección se centra en el juicio de Dios sobre Samaria. El juicio de Dios. Sobre Samaria, sobre Judá y los falsos profetas. ¿Ya? Primero habla del juicio de Samaria y Judá, seguido el juicio adicional sobre quienes lo oprimieron. ¿Mm? La segunda sección, juzga a los líderes del pueblo y habla sobre su futura liberación con Dios como líder supremo. Los líderes de ese momento iban a ser declarados culpables de haber cometido varios pecados contra el Señor, ¿no? Recuerda que mucha gente se desvió, cambió, vivía una vida no tan buena. En lugar de depender de ellos, Dios personalmente vendría un día a rescatar y redimir a su pueblo. A ver. Ujú. Llámame a Ángel. Llámalo a Ángel. Llámalo a Ángel. Adelante. Ángelo. Ángel. Entonces, de esa manera vamos terminando ya el libro de Miqueas. Ponlo más chiquito, no sé cómo vi, y se hizo así, grandote, no sé. La tercera sección de este libro, ¿no? La tercera sección del libro de Miqueas habla de la liberación final de Dios. Lo que comienza como un mensaje de melancolía y lamento pasa a convertirse en la celebración de una victoria futura. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos hablando del libro de Miqueas. ¿Sí?
Los últimos 3 versículos terminan algo más de confianza, haciendo hincapié en el perdón, el amor inquebrantable, la compasión, la fidelidad que Dios siente hacia su pueblo. ¿Sí? Entonces, es uno de los libros que también tenemos que estudiar para el examen de nombramiento, ¿ya? El libro de Miqueas. Un depósito con llaves. ¿Dónde está la casa de acá? Sí. Sí. Luego tenemos ahora el libro de Jonás. Recuerden quién era Jonás, ¿no? El que se lo comió el pez, ¿no? Jonás, vamos a ver que es el quinto libro de los profetas menores. Recuerden que son 12 los profetas menores, ¿sí? 12 profetas menores, 4 mayores. Entonces, Jonás va a ser también un profeta menor. El libro 32 del Antiguo Testamento. Jonás, de acuerdo con el primer versículo donde aparece nombrado directamente, Jonás es el único profeta, es un profeta y hace todo lo posible. Mira este profeta. Hace todo lo posible por evitar la voluntad que Dios tiene para su vida. Él no quiere cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Se niega, él se niega a cumplir la voluntad de Dios, ¿ya? Jonás también responde con ira cuando vio que Nínive finalmente se arrepintió, ya que hubiera preferido que Dios los hubiera destruido. Mira, a veces nosotros los seres humanos, ¿no? Los seres humanos a veces queremos actuar según nuestra forma, según nuestro pensamiento, pero el actuar de Dios es diferente al actuar humano. Jonás quería que el pueblo de Nínive, ¿no? Lo hubieran destruido. Pero Dios, que es eternamente misericordioso, no lo destruyó. ¿Para quién Jonás escribe? Jonás escribe tanto para el pueblo gentil de Nínive como para la educación del pueblo judío. Recuerden que siempre la audiencia va a ser para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pero en el caso de Jonás, también escribe para ellos, que eran gentiles, ¿no? No eran judíos, ¿no? No eran judíos. Dios envió a Jonás para predicarle a la gente malvada de Nínive acerca del juicio que estaba a punto de caer sobre ellos. Sin embargo, Jonás decidió huir de Dios. Y finalmente, ¿qué pasó? Acabó dentro de un gran pez. Se lo tragó un gran pez, ¿no? Y dentro del estómago del gran pez, Jonás oró y fue rescatado. Luego, después comienza a obedecer ya a Dios. Después que le había pasado eso, ya comienza a obedecer a Dios. Y fue a predicar a Nínive. Después de que ya le sucedió esto, ya Jonás se va a predicar a Nínive. El pueblo de Nínive, gracias a la predicación de Jonás, se arrepiente. Y Dios salvó a la ciudad del juicio que estaba a punto de caer sobre ellos. Jonás se molesta. Jonás se molesta con Dios. Debido a que la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, imagínate, Dios, Jonás se molesta porque Dios es misericordioso. Pero el Señor tuvo que recordarle que muchas personas de la ciudad se habían arrepentido. Y Dios busca el arrepentimiento de las personas.
El libro también nos presenta el arrepentimiento tanto de los judíos como el de los gentiles. Pregunta, ¿y a quiénes se les llamaba gentiles? A ver, recuerda, ¿a quiénes se les llamaba gentiles? ¿Recuerdan ustedes a quiénes se les llamaba gentiles? ¿Recuerdan ustedes a quiénes se les llamaba gentiles? ¿No? Los gentiles eran los otros pueblos que no pertenecían al pueblo judío. ¿Sí? Pero esos gentiles también reciben la compasión de Dios. Dios se compadece también de los pueblos gentiles. ¿Y por qué se compadece? Porque se arrepienten, ¿ya? Se arrepienten e intentan tener una mejor relación con Dios, una relación con Dios. El libro de Jonás va a ser escrito entre los años 793 al 758 antes de Cristo. ¿Sí? Podríamos decir, en resumen, podríamos decir que el libro de Jonás, a ver, ¿qué pasó acá? Levítico. En resumen, Jonás consta de 4 capítulos. Mira, el libro de Jonás solamente 4 capítulos. ¿Ya? Durante el primer capítulo, Dios llama a Jonás y le dice que se vaya a predicar a Nínive y sin embargo él decide escaparse de Dios. Después Jonás habla con el hecho de que es imposible huir de Dios, ¿no? No nos podemos escapar de Dios. El capítulo termina con Jonás siendo arrojado al mar, momento en que el gran pez acaba tragándose. En el capítulo 2 aparece la oración de Jonás. Jonás clama a Dios en su angustia mientras está en el vientre del pez. Dios responde a su oración, le da una orden al pez, el pez lo vomita a Jonás, quien acaba llegando a tierra firme de nuevo. En el capítulo 3, Jonás acaba obedeciendo fielmente al Señor y se va a predicar a Nínive. Después de esta segunda llamada por parte de Dios, Jonás obedece y comienza a proclamar que la destrucción de Nínive llegaría en 40 días. El pueblo de Nínive cree a Dios, empieza a ayunar y se lamenta al escuchar la predicación de Jonás. El rey incluso llega hasta el punto de emitir un decreto para obligar a toda la gente a ayunar y a orar, tanto sea posible como para arrepentirse, y que el Señor tuviera misericordia de ellos. Una vez hicieron todo esto, el Señor les mostró su misericordia. En el capítulo 4 nos ofrece la respuesta de Jonás. En lugar de alegrarse, quiso morirse. Después de esto, Jonás aparece descansando fuera de la ciudad, debajo de una planta que el Señor mismo le había ofrecido, la cual le estaba dando algo de sombra y cobijo. Al día siguiente, la planta desaparece y Jonás se enoja tanto que nuevamente quiso morirse. El Señor le recuerda a Jonás que el pueblo de Nínive era mucho más. Más importante que la planta que había desaparecido. El Señor quiso tener compasión por ellos y los cuidó mucho, más de lo que Jonás debiera haber importado una planta. Las personas que responden a la llamada de Dios son capaces de mostrar el amor que siente Dios y los demás son
claridad y sinceridad. Mira, ya vamos leyendo, ya hemos estudiado 5 libros de la Biblia. Ya hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Miqueas y Job. Perdón, Miqueas y Jonás. Ahora nos toca hablar sobre Job, el pobre Job. ¿Recuerdan ustedes la historia del pobre Job? También lo que se pide para el examen de nombramiento de los profesores de religión, se pide que sepamos sobre el libro de Job, ¿sí? Los profesores de religión tenemos que saber estos libros, tenemos que manejarlos bien. Por eso está en el balotario, lo que se llama, ¿no? Los libros que tenemos del Antiguo Testamento. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, porque los Nuevos Testamentos, recordamos que los evangelios los tenemos que manejar al revés y al derecho, porque son el corazón de la Biblia. Y eso ya lo hemos visto desde mucho más, desde nuestras primeras clases, ¿verdad? El corazón de la Biblia, los evangelios. Ahora vamos a hablar sobre Job. ¿Quién era Job? ¿De dónde apareció este señor? ¿Sí? Vamos a hablar sobre Job. Una de las preguntas más básicas con la que cualquier persona de fe debe luchar es: ¿por qué les suceden cosas malas a las personas buenas? Eso siempre nos preguntamos nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a fulano si era bueno? ¿Y por qué a la otra persona que es un desgraciado, a ese no le pasa nada? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esta persona que era tan buena? El libro de Job nos da un relato de un hombre justo que respondió fielmente a Dios, pero también responde fielmente a las pruebas difíciles que Dios nos da. Dios le da pruebas difíciles. La experiencia de Job nos invita a meditar en preguntas difíciles acerca de las causas del sufrimiento, la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta. A lo largo de todas sus pruebas, Job retuvo su integridad y su confianza en Dios. Incluso cuando alguien más les sugirió, mira, le sugieren a Job: maldice a Dios y muérete, ¿no? Le sugieren eso a Job, pero Job no acepta eso, ya que todos nosotros, a veces nosotros hemos renegado de Dios, y a veces nos hemos sentido solos, abandonados, como Job. Este libro ofrece un análisis conmovedor de algunas de las preguntas más difíciles de la vida. ¿Por qué a los justos les pasa algo malo? Recuerda que son pruebas que el Señor da. Dios da pruebas. El autor no se sabe quién escribió el libro de Job. Realmente no se sabe quién escribe el libro de Job. Unos dicen que el rey Salomón, pero que escribe la historia de Job, pero no se sabe a ciencia cierta quién escribe el libro de Job. Características del libro. Vamos a ver las características del libro de Job. El libro de Job está escrito casi completamente en lenguaje poético, ¿ya? En lenguaje poético, con un prólogo y un epílogo en prosa. Frecuentemente se le clasifica como literatura sapiencial, ¿no? Recuerda, Job es uno de los libros sapienciales, de los 7 libros sapienciales.
Esta literatura pretende recoger la sabiduría. Una de las cualidades más singulares del libro que se presenta son dos preguntas difíciles. ¿Por qué las personas justas eligen la rectitud? ¿Y por qué sufren los justos? Estas dos preguntas son básicas en el libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Pero nos ofrece respuestas simples. No ofrece respuestas simples. En lugar de eso, el libro de Job invita a los fieles lectores a ejercer su fe en Dios, como cuando Job dijo a Dios, aunque él me matare, en él confiaré. Mira, Job dice eso, que va a confiar en Dios. El libro también insta a los fieles a ver más allá de las pruebas de esta vida hacia la gloriosa resurrección que hizo posible el Salvador, ya que Job osadamente testificó, yo sé que mi Redentor vive y he de ver en mi carne a Dios. El libro de Job también se distingue por un pasaje que confirma la realidad de la vida premortal, en la que alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios con la creación de la tierra. Tipo de libro. Libro de la sabiduría, el libro 18 del Antiguo Testamento, el 18 libro de la Biblia. Es sapiencial. Por eso decimos que el libro de Job es sapiencial. Técnicamente no se puede saber con certeza quién escribió. Mira, aquí sale lo que te decía anteriormente. No se sabe quién escribió este libro de Job. Algunos han sugerido que el rey Salomón pudo haber sido el autor, ya que el libro refleja fielmente otros escritos que se le atribuyen a Salomón. Si es así, Salomón escribió acerca de los eventos que se relacionaron con la vida. Job, mucho después de que ocurriera históricamente, otros han sugerido que Job mismo fue quien registró su historia o que Moisés fue quien la escribió. El libro de Job, la audiencia, o sea, ¿para quién va a ser escrito el libro de Job? Debido a que no sabemos quién fue el autor y cuándo realmente se escribió el libro de Job, no podemos saber para qué audiencia se escribió. Originalmente, sin embargo, sí que se puede decir con certeza de que fue escrito para el pueblo judío. Todo el Antiguo Testamento va a ser escrito para los judíos, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento, para ilustrarle la importancia que tiene el hecho de ser perseverante. El Nuevo Testamento, Santiago 5:11, se refiere a Job como si de un relato real se tratara, el cual nos ilustra la firmeza de Job, así como la compasión y la misericordia del Señor. La fecha es incierta. Se desconoce quién lo escribió y también no se sabe cuándo se escribió. Más o menos se escribió entre los años, se dice que entre los años 950 antes de Cristo. Si es que lo escribió el rey Salomón, entonces sería entre los años 950 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto un libro sapiencial, ¿no? Job, libro sapiencial. Hemos visto Jonás, libro profético, Miqueas, libro profético. Hemos visto también el Levítico, el Éxodo y el Génesis, que son los del Pentateuco, 3 libros del Pentateuco, ¿no? Ahí va a tener las leyes. Y ahora, ya por esta parte,
Después de Job, viene el libro de Daniel. Daniel, ¿no lo he puesto? A ver, parece que no lo he puesto. A ver. Job. No lo he puesto, parece. Acá está el libro de Daniel. Libro de Daniel. Daniel, profeta mayor. Recuerda, ya ustedes mismos me habían dicho. Recuerda de los profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Daniel, ¿no? Vamos a ver. Es uno de los profetas mayores, el libro 27, o sea, el 27 del Antiguo Testamento. El autor del libro de Daniel es Daniel mismo, el profeta Daniel, ¿ya? El profeta Daniel escribe su libro. Y Daniel escribe para registrar los eventos que ocurrieron durante la vida de Daniel en el exilio de Babilonia. Ya el pueblo, el rey, alguna de la gente va a ser exiliado a Babilonia. Y allí Daniel escribe su libro, no para... Y les brinda a estas personas que están en el destierro, les brinda esperanza, ¿ya? Les brinda esperanza con respecto al plan que Dios tenía para el futuro. El ejemplo de Daniel y sus tres amigos les ofreció un modelo positivo a seguir a los judíos. Estos judíos que vivían dentro de una cultura pagana. Recuerda, estos judíos están en el exilio, están en Babilonia. Babilonia es pagana. Babilonia no va a adorar otros dioses y se burlaban de los israelitas. Sus profecías alentaron a sus lectores y oyentes a tener esperanza en lo que Dios iba a hacer con su pueblo en el futuro. Él les da la esperanza de algo mejor, ¿no? Daniel va a escribir ya su libro 536 años antes de Cristo. Ya poquito falta ya para que llegue el Mesías. Daniel, el libro de Daniel, consta de 12 capítulos, que incluye una mezcla de eventos históricos y profecías. ¿Ya? Incluye hay algo de profecías. En el capítulo 1 se enfoca en los antecedentes de Daniel. Daniel era un joven cuando Jerusalén fue destruido. Y se lo llevaron cautivo a él también a Babilonia. Fue educado junto con sus 13 amigos para servir en la corte del rey. Esos 4 hombres procuraron no contaminarse con los alimentos impuros del rey y como resultado fueron bendecidos y seleccionados hasta el punto de recibir altos cargos dentro del reino. Mira. Ahora, vamos a ver ahora un cuestionario. Vamos a ver un cuestionario. Aquí tenemos la primera pregunta. A ver, permítame un ratito, voy a hacer un vasito con agua, por favor. Mira. Un ratito, por favor. Mírame. Un ratito, voy a traer un vasito con agua.
Ya, ahora sí. A ver. Vamos a ver la primera pregunta, maestros. Yo quisiera que ahora participen ustedes a través del chat. Participen ya estas preguntas. Durante la clase de religión, el maestro Luis les habla a sus estudiantes sobre la importancia de la esperanza, a pesar de las adversidades que se pueda estar pasando. Pues así estuvo el pueblo judío exiliado en Babilonia. ¿Qué libro del Antiguo Testamento utilizaría? A ver, durante la clase de religión, el maestro Luis les habla a sus estudiantes sobre la importancia de la esperanza, a pesar de las adversidades que se puede estar pasando. Pues así estuvo el pueblo judío exiliado en Babilonia. ¿Qué libro del Antiguo Testamento utilizaría? Ahí tenemos Daniel, Job, Miqueas, Éxodo, ninguno. A ver, esa está facilita. ¿Qué libro utilizaría? A ver, ¿quién me contesta esta primera pregunta? No, está entretenida con el juguete. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué libro utilizaría? A ver, ¿nadie me contesta? A ver. Job, no. El Éxodo tampoco. Mira, están exiliados. No han salido. No han salido te dice exiliados, o sea, los han sacado de su tierra. ¿Qué libro utilizaría? Dice el pueblo judío. Mira, si decimos que me hablan de Job, si me hablan de Job, Job es el sufrimiento personal, mas no, a ver, te hablo del pueblo judío. Y te estoy dando yo que ha sido exiliado de su lugar, de su pueblo, ha sido exiliado. ¿Qué libro utilizaríamos? Daniel, claro. El libro de Daniel, justamente ahorita te estaba hablando de eso, ¿no? El libro de Daniel. Entonces, aquí la respuesta sería Daniel, el libro de Daniel, ¿sí? Vamos a otra pregunta. Durante una conversación con los colegas, la maestra Edith está hablando sobre la necesidad de la salvación, pero no sabe qué libro del Antiguo Testamento habla sobre ese tema. ¿Qué libro le sugerirías tú como profesor de religión? ¿Qué libro le sugerirías tú a la maestra Edith? Porque está hablando de la necesidad de la salvación. ¿Qué libro del Antiguo Testamento le puedes sugerir tú? Recuerden los temas principales de cada libro para poder determinar nosotros. El Éxodo, el Génesis, Job, Daniel o Miqueas.
¿Mm? ¿Qué libro le sugieres a la maestra Edith? ¿El libro de Job? No. Habla, mira lo que te estoy diciendo. Durante una conversación con los colegas, la maestra Edith está hablando sobre la necesidad de la salvación. Necesidad de la salvación. Pero ella no sabe en qué libro se puede encontrar esto del Antiguo Testamento. ¿Mm? A ver, ayúdenme, por favor. Necesidad de la salvación. ¿A qué libro vamos? ¿Qué libro le sugeriríamos a la maestra Edith? A ver si me ayudan. ¿No saben? ¿Qué libro le sugieren ustedes a la... Vamos viendo, a ver. Vamos viendo las alternativas. El libro del Éxodo. ¿Qué narra el libro del Éxodo? El libro del Éxodo narra la Pascua judía, ¿no? Durante cómo el pueblo sale, ¿no? De Egipto. Eso es lo que narra el Éxodo. Génesis, que narra la creación del hombre, la caída, el pecado, ¿no? Pero que Dios es misericordioso. El libro de Job, que narra, ¿qué narra? El libro de Job. El libro de Job va a narrar el sufrimiento de un hombre, ¿no? De un hombre, cómo tiene paciencia a pesar de las adversidades. El libro de Daniel, ya ahorita lo acabamos de ver, el libro de Daniel, miren, de Daniel, ¿no? Ahorita mismo hemos acabado de hablar de Daniel, que a pesar de las adversidades que se puede estar pasando, Dios nos va a ayudar, ¿no? Libro de Miqueas, cuando el pueblo está adorando varios dioses. De todos estos, a ver, si nosotros vamos analizando y vamos viendo libro por libro lo que nos están diciendo, entonces ya de ahí ya puedo decir la necesidad de salvación. ¿Qué libro nos muestra la necesidad de la salvación? Nada, todavía nadie me responde. Si te he dicho acá que el libro de, ya te he mencionado, a ver, ya te he mencionado las partes importantes de cada libro. ¿Qué libro nos debe de hablar sobre la necesidad de la salvación? ¿Mm? Va a hablar del libro del Génesis, ¿ya? El Génesis recuerda que Dios ha creado al hombre, el hombre ha caído en el pecado, el hombre ha caído en el pecado y que Dios lo perdona. Entonces la necesidad de la salvación, que el hombre necesita salvarse. Y por eso es que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te pisará la cabeza cuando tú le hieras el calcañal.
¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Yo he preparado 9 preguntas, creo que ahora. Hay una duda entre los estudiantes del primer año de secundaria, pues estuvieron viendo la historia de la salvación. Cuando nosotros hemos hablado de historia de salvación con nuestros estudiantes, hemos hablado de, de Moisés, hemos hablado de Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Saúl, y un montón hemos estudiado, hemos hecho que nuestros estudiantes lean varios textos bíblicos, ¿no? Pero hay una duda de entre ellos, estudiantes de primer año que enseñamos la historia de la salvación. ¿Qué libro del Antiguo Testamento narra más milagros? A ver, eso también yo lo he mencionado, ¿ah? Yo le mencioné a la hora que estaba explicándole qué libro del Antiguo Testamento narra más milagros. ¿Qué libro del Antiguo Testamento narra más milagros? ¿Qué libro del Antiguo Testamento narra más milagros? A ver, maestros, ¿qué libro del Antiguo Testamento narra más milagros? Vayan, si es que no se sabe, entonces vayamos a ir repasando los libros. ¿Ya? Vayamos repasando. El Génesis, ¿qué nos habla? La creación, la caída, ¿no? El Levítico, ¿qué nos habla? Las normas. Job, ¿qué nos habla? El libro de Job, ¿qué nos habla? ¿Qué nos habla el libro de Job? El sufrimiento de un hombre. Daniel, ¿qué nos habla? Daniel nos va a hablar de lo que la esperanza, ¿no? En medio del exilio. El Éxodo nos habla sobre la salida, partida del pueblo de Israel a Egipto, de Egipto, perdón, y salen al, al desierto, pasan por el Mar Rojo, ¿no? Entonces, y en medio del desierto vive el pueblo de Israel 40 años. Entonces, ahora, si ya más o menos he visto todo el resumen de estos 5 libros, ¿cuál de estos libros es el libro que narra más milagros? Está facilito. ¿Mm? Claro, Karina, el Éxodo. El Éxodo narra más milagros. El libro del Éxodo es el libro que más milagros va a narrar. Va a narrar ahí el prodigio de que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pasa a pie en medio del Mar Rojo. Mire ese prodigio, ¿no? Narra el maná, narra que Dios les da las codornices, narra que Dios los cubría con una, con una nube, ¿no? Entonces, todo eso va narrando el libro del Éxodo y por eso es el libro que más milagros narra del Antiguo Testamento. ¿Ya? Seguimos.
Mira acá. El propósito del libro es instruir al pueblo. El libro, a ver, en la pregunta 4, instrucción al pueblo. Nuevamente vuelvo acá. El Génesis nos narra la creación, ¿no? Y así voy a ir viendo qué propósito tiene cada uno de los libros. El Levítico se va a escribir cuando el pueblo recién ha salido. Todavía no llegan a tierra prometida. Job, el sufrimiento. Daniel, la esperanza. El Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale. Entonces, ¿qué propósito? ¿Cuál es el libro que tiene el propósito de instruir al pueblo? De enseñarle al pueblo. A ver, ¿qué libro? No, el Éxodo no. El Éxodo no. No es el Éxodo, Karina. A ver. El Éxodo nos narra cuando sale el pueblo de Israel. Sale. A ver, ¿qué libro nos da, nos enseña, les va dando normas al pueblo de Israel, lo va educando, ¿no? Lo va educando. Instrucción. Bien. ¿Ya? A ver, ¿qué libro tiene el propósito de educar, instruir al pueblo de Israel? ¿No es el Éxodo? A ver. Daniel. A ver. Daniel tiene instruir al pueblo. Le va a enseñar. A ver. El libro tiene el propósito de instruir al pueblo, educar al pueblo. Aquí Daniel ya el pueblo ya ha sido exiliado, más bien ahí Daniel les da la esperanza. Pero ¿qué pueblo, qué libro va a darle, va a instruir al pueblo de Dios? Les va a enseñar, le va a dar normas. ¿Dónde están las normas? A ver, les iba a decir jóvenes. ¿Dónde están las normas? ¿En qué parte de la Biblia? En el Pentateuco, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué libro va a instruir? El pueblo recién ha salido, todavía no llega a tierra prometida. Entonces descartamos el Génesis. Daniel ya les dije que no. Entonces, ¿cuál sería? El libro de Levítico. Claro, Elizabeth, el libro de Levítico va a dar normas, ¿no? El maestro Carlos, vamos a la quinta pregunta. El maestro Carlos habla sobre la historia de la salvación y les dice que este libro fue escrito durante el viaje a tierra prometida. Mira la clave. El maestro Carlos habla sobre
la historia de la salvación. Y les dice que este libro fue escrito durante el viaje a Tierra Prometida. ¿De qué libro se está hablando? Éxodo, Génesis, Job, Daniel, Miqueas. ¿Mm? ¿De qué libro estamos hablando? Durante el viaje a Tierra Prometida. Claro, el libro del Éxodo. El libro del Éxodo va a hablar sobre el viaje a Tierra Prometida. El libro del Éxodo está bien. Entonces, cuando vean así, si es que vienen eh, cosas así de los libros, entonces ustedes vayan recordando el resumen del libro, ¿no? El resumen del libro, y con eso se van dando cuenta, el, según la pregunta que les venga, ¿no? Si es historia, Génesis, Éxodo, ¿no? Es historia, ¿no? Seguimos. Hilario es un alumno del séptimo ciclo, ya sabemos, ¿no? Séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria, a quien el profesor de religión le habla sobre el proyecto de vida. Ustedes saben que en esos años, sobre todo en cuarto y quinto de secundaria, hablamos mucho sobre el proyecto de vida, ¿cierto? En este tiene hay, claro que en tercero también, pero se ponen bastante énfasis en cuarto y quinto. Vuelvo. Hilario es un alumno del séptimo ciclo, a quien el profesor de religión le habla sobre el proyecto de vida, donde le pone mucho énfasis a la santidad personal como respuesta del hombre a Dios. ¿En qué libro del Antiguo Testamento podremos encontrar esta exigencia? Hilario es un alumno del séptimo ciclo, a quien el profesor de religión le habla sobre el proyecto de vida, donde le pone mucho énfasis a la santidad personal como respuesta del hombre a Dios. ¿En qué libro del Antiguo Testamento podremos encontrar esta exigencia? A ver, ustedes vean allí la exigencia de la santidad. No, en el Éxodo no. Bueno, la exigencia te enseña que debes, a ver, eso ya lo hemos hablado, te enseña que debemos de buscar la santidad. ¿Ah? A ver, ¿qué libro nos enseña a que debemos dar como respuesta la santidad? Ya nadie me responde. ¿Qué te habla el Génesis? ¿Qué te enseña el Génesis? Ya lo hemos repetido. ¿Qué te enseña el Levítico? ¿Qué te enseña Job? ¿Qué te enseña Daniel? ¿Qué te enseña el Éxodo? Claro, Elizabeth, el Levítico, porque recuerda que el Levítico ahí se van a dar las normas.
¿no? Se van a dar las normas, ya lo habíamos visto, es acá en la pregunta 4, el propósito del libro es instruir al pueblo, ¿no? Instruye, te va informando, te va educando. Entonces, acá el libro de Levítico, ¿no? Va a poner mucho énfasis a lo que es la santidad personal. Vamos al séptima pregunta. Libro de la Biblia donde encontramos una mezcla de eventos históricos, mira lo que te digo, ¿ah? Y proféticos. Una mezcla de eventos históricos y proféticos. Hay una mezcla de libros, de hechos, perdón, históricos y proféticos. Hay una mezcla de hechos históricos y proféticos. Está facilita esa. Bueno, por descarte ahí nomás. Por descarte nomás podemos ubicar. El libro del Éxodo. ¿Hay profecías? ¿Te hablan de profetas? El libro del Génesis, el libro de Job. Te queda Daniel y Miqueas, que son profetas, porque el de acá es sapiencial, el libro de acá es sapiencial. Los libros de acá son históricos. Te queda Daniel y Miqueas. ¿Con cuál te quedas? Mezcla de eventos históricos y proféticos. Acá hay historia, el de acá es sapiencial y nos quedan proféticos los de acá. Daniel o Miqueas. ¿Con qué libro nos quedamos? Daniel. Con el libro de Daniel, claro. El libro de Daniel. Vamos avanzando porque si no se nos va terminando ya el tiempo. En la clase de religión, el docente está leyendo pasajes bíblicos sobre los 40 años en el desierto del pueblo hebreo. Mira lo que te preguntan. En la clase de religión, el docente está leyendo pasajes bíblicos sobre los 40 años en el desierto del pueblo hebreo. ¿Qué libro está leyendo? En el desierto. Ahí está la clave. ¿Qué libro está leyendo? Está en el desierto. 40 años. Camina en el desierto. Claro, el libro del Éxodo, ¿no? El libro del Éxodo. Ahí está. Ahí está, es la respuesta. Ahí el pueblo de Israel está caminando, ¿no? En el desierto. Y la última pregunta, para ir ya terminando. Disculpen. Profeta que escribe cuando aumentaba la adoración a los ídolos. Está facilita.
Daniel, Jonás, Miqueas, Isaías, ninguno. Descartamos a Isaías porque no lo hemos estudiado. Daniel, Jonás lo descarto porque no es profeta, ¿no? Perdón, perdón, disculpe. Entonces me quedaría Daniel, Jonás, Miqueas o ninguno. Están aumentando los ídolos, la adoración a ídolos. A ver, ¿qué profeta nos habla eso? Miqueas. Muy bien. Miqueas nos habla que cuando aumentaban los ídolos. Bien, entonces, estimados profesores, vamos llegando al término. En la próxima semana hablaremos todavía más sobre los libros, pero ya del Nuevo Testamento. Sobre todo hablaremos de los evangelios, para quién fue escrito, por qué fue escrito, ¿no? Y las cartas paulinas, ¿no? Entonces hablaremos sobre eso la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para dar por concluida nuestra reunión. ¿Nada? ¿Nada, maestros? Entonces, ya una vez que hemos terminado, ya son, vamos a las 9, creo, voy a ver la hora, 8:58. Entonces, vamos a dar por concluida nuestra reunión. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, que tengan ustedes muy buenas noches. Dios los bendiga y nos encontramos la próxima semana. ¿Ya? Hasta luego, cuídense.